Bienvenidos a Vida Cristiana Podcast. Estamos un domingo más desde El Salvador, saludándoles a todos los que nos acompañan desde sus dispositivos móviles, a los que nos están escuchando. Gracias por compartir un día más con nosotros. Son aquí las 7 de la noche y minutos ya desde nuestro país. Y pues gracias por el tiempo y les invitamos siempre. Compartan este contenido, ayúdanos a llegar a más personas. Y si de repente nos encontraste ahí en una transmisión en redes sociales, danos la oportunidad, escúchanos y suscríbete. Nosotros somos Vida Cristiana Podcast, traemos un contenido positivo, un contenido con base cristiana, con base a la fe. Estamos transmitiendo todos los domingos, estamos llevando mensajes de esperanza con la intención de dar a conocer la palabra de Dios esta noche. Aquí estoy con mi esposa Melissa y un buen amigo que ya lo vamos a presentar. Él es ya de la familia. Yo sé que usted ya lo identificó, ya lo conoce, no necesita mucha presentación. Nuestro querido amigo y hermano pastor Marlon Rodríguez. Gracias por acompañarnos. Gracias por estar una vez más en Vida Cristiana Podcast. Gracias Meli, gracias Vladi, gracias por la oportunidad de nuevo porque sí, ya estuve en una ocasión con ustedes. Fue un momento muy especial. Y agradezco porque me tomaron en cuenta de nuevo para estar acá. Estoy muy emocionado, hasta temblando estoy. Estás temblando vos en el país, ¿verdad? Estoy muy contento de verdad y yo espero de que este contenido sea de mucha edificación y de mucha bendición para la iglesia, porque claro, de hecho al llamarse Vida Cristiana, el podcast definitivamente nos lleva a transmitir contenido de bendición y de edificación para la iglesia, ¿verdad? Definitivamente, y es realmente la misión que nosotros tenemos, es inundar las redes sociales, el internet, porque te comento algo y les comento algo, ya estamos también en YouTube, usted nos puede encontrar en YouTube, también estamos ya en TikTok, así que si le aparecemos por ahí, pues vaya a darle a seguir también para que podamos próximamente también hacer transmisiones desde allí. Así que bueno, y un tema que yo he visto mucho ahí en TikTok es el tema del lago. ¿Y por qué vamos a hablar del lago? Porque ya te nos hiciste del lago de Coatepeque, ¿verdad? Ya tenés un par de añitos ahí. Planeño, para ser claro. Sí, ya tengo. ¿Y cómo ha estado la cosa? ¿Sí es cierto de que lo van mejorando? Sí, la verdad sí, han habido algunas situaciones difíciles para los lugareños, como ha tenido que cerrar algunos proyectos de construcción precisamente por cuestiones de cuidar, del cuido, pero allí se va saliendo, gracias a Dios, y esperamos de que muy pronto se pueda resolver la situación porque las familias son afectadas de alguna manera, ¿verdad? Con todo lo que se está dando. Inclusive el turismo, porque pues es nuestra octava maravilla, ¿verdad? Exactamente. Y bueno, la verdad es de que lo que yo espero de verdad es que se solucione lo más pronto posible, porque puedan encontrar alguna solución para él, porque es un gran recurso. Claro. Muchas personas lo ven como, vamos al lago y vamos a los restaurantes y a las lanchas, etcétera, pero las personas que viven alrededor del lago, lo ven como un gran recurso para ellos, ¿verdad? Y bueno, antes de continuar también queremos saludar a los que nos escuchan desde Viva Radio, la 93.3 en el casco de Chalchuapa. Dios les bendiga también porque hacen espacio y nos escuchan, y también les anunciamos de que los podcasts ya están también en Spotify. Pueden oír las transmisiones de nosotros en Spotify, de repente vas manejando, de repente pues estás... Bueno, yo a veces cuando estoy haciendo algo en la casa me pongo a escuchar podcast, me pongo a escuchar entrevistas, porque me gusta, es algo que me ayuda, me entretiene. Varias cosas que he podido hacer aquí en la casa, oyendo algún podcast, ha sido de bendición. Entonces de repente tú usas también Spotify, ahí puedes encontrar los podcasts de Vida Cristiana. Aprovechamos el tiempo. ¿Y de qué vamos a hablar realmente hoy? ¿Qué tema nos trae, Mario? Pues hay un tema que yo considero que es vital para la iglesia, y en estos tiempos mucho más, porque a veces cuando hablamos del cristianismo, hablamos del cristianismo, en términos bien generales, a veces reducimos la vida cristiana a un servicio cúltico. Lo reducimos a eso. Que fue el culto, ya me gocé. Exactamente. Y fíjate de que me gusta eso que tocas, porque a veces el culto lo hacemos yo-céntrico.
Yo le comentaba eso a alguien hace poco, de que llega la gente y va al culto y dice, hoy me gocé, hoy Exacto. me llené, hoy me sentí, hoy me pasó, o sea, yo. O sea, los centramos en nosotros. En nuestra experiencia. Exacto. Es un yo estoy culto. cargado, yo me quité la carga. Yo estaba vacío, yo me llené. Muy bien. O sea, centrado en el yo. Y creo de que ese es un tema algo complicado Si también. lo vemos desde el punto de vista litúrgico, tenemos que verlo como un tema, bueno, actualmente mucho de lo que se hace en la liturgia va dirigida al cómo se va a sentir la persona, es decir, un culto antropocéntrico, un culto que va ¿Qué es eso? y ¿Qué es eso? centra, cuando decimos antropocéntrico es que centra todo lo que se hace hacia el ser humano. Ok. Cómo me siento, lo que Ajá. estaba diciendo Ajá, Vladi, ajá, sí, cómo sí, me sí, siento, me gocé, hoy no estuvo bonito porque no hubo No sentí. esto, no Ajá, sentí yo no me- nada, ajá, exacto. esta iglesia no está llena del Espíritu por esto, por lo Porque otro, yo no lo etcétera, sentí. etcétera, etcétera. Entonces nos olvidamos que el culto debe ser teocéntrico, ¿verdad? Exacto. Porque al culto no vamos nosotros a dar adoración al Señor, ¿verdad? Es que no es como yo me sienta, ¿verdad? Exactamente. Entonces, creo que al entender eso también crecemos en madurez espiritual, porque muchos pensamos que la espiritualidad se vive dentro de la iglesia a través de las manifestaciones del Espíritu Santo, las manifestaciones carismáticas dentro del culto público, y ahí cometemos el grave error, porque entonces, y más que todo, lamento decirlo, hermanos pentecostales, yo soy pentecostal, pero muchas veces los pentecostales somos peor en ese sentido, porque el pentecostal que no lloró, que no danzó, que no habló O que lengua, no vio y una manifestación, un caído y un tembloroso ahí, no de hay pronto presencia de Dios. se va a casa y dice, esta iglesia está muerta. Exacto. Entonces es un grave error ver desde esa perspectiva Es a la iglesia complicado. en por sí, ¿verdad? Sí. Pero hablando ya de iglesia y reino, tenemos que, no nos va a alcanzar el tiempo, definitivamente. No, vamos a hacer una serie, ya vas a ver. Con este muchacho cuesta. Tiene una agenda mero complicada. ¿Qué días queríamos estar contigo, Marlon? Tú has sido, pues, bueno, aparte de un amigo, tú has sido una persona con la que a mí me gusta mucho conversar. He aprendido bastante de ti y creo que también te he podido dar algunos puntos de vista Claro que no, sí. no tan desorientados, ¿verdad? No tan hereje, pues. Entonces, en ese sentido, a mí me gusta mucho conversar contigo y pues crean que, como decía Marlon, como iglesia no solo nos tenemos que limitar al cantar y a sentir, vea, sino que este tema del reino, que vamos a comenzar a tratar, es simplemente para redarguirnos, pues para intentar nosotros tener una mejor vida cristiana. Exactamente, de eso se trata. De eso se trata. Empecemos por ¿qué es el reino? Una buena pregunta. En primer lugar, cuando hablamos del reino de Dios, porque vamos a hablar primero de qué es el reino y luego qué onda es la iglesia con el reino, ¿verdad? Claro. Eso es clave. Entonces, el reino de Dios, específicamente el reino de Dios, o como Mateo lo menciona, el reino de los cielos, Mateo lo menciona de esa manera, el reino de Dios es el dominio de Dios, y más que el dominio de Dios, hablemos del dominio cósmico de Dios. Ya trasciende, Ajá, ¿verdad? ajá. Ya trasciende mucho más. Es el dominio cósmico de Dios, es un dominio en donde tenemos una soberanía. Es el gobierno de Dios. Y el gobierno de Dios en el universo, no solamente en la tierra. Y el gobierno de Dios no solamente sobre los seres humanos, el gobierno de Dios sobre todo. Es Toda que la ya- creación. Es que te fuiste bien profundo de un solo. Ya hablando del universo, pues. O sea, realmente es... bueno, continúa. Muy bien. Continúa. Tengo una entonces, dudita por ahí, pero continúa. Muy bien. Entonces, cuando hablamos de gobierno de Dios, no estamos hablando del gobierno solamente en cuestiones geográficas, sino el gobierno como la autoridad, la soberanía de Dios sobre todo lo que existe. Entonces, al hablar del reino de Dios, estamos hablando prácticamente de ese dominio y ese gobierno que el Señor tiene sobre todo. Ahora, hay una cuestión aquí bien importante, y es el hecho de que el reino de Dios no se lo inventó la iglesia cristiana. El reino de Dios es parte del judaísmo,
¿verdad? Del judaísmo. El judaísmo mismo, de hecho, cuando Jesús está hablando del reino de Dios, lo habla desde la perspectiva de lo que espera el mismo pueblo de Dios. De Israel, ¿verdad? El pueblo, el pueblo judío. Entonces, estamos hablando ahí del gobierno, del reino de Dios. De hecho, el reino de Dios es tan común hablarlo entre los judíos, es tan común de que si usted lee los evangelios y escucha a Jesús, él dice, el reino de Dios se ha acercado, el reino de Dios es semejante en sus parábolas, entonces el reino de Dios está aquí, el reino de Dios está entre ustedes, ¿verdad? Está entre ustedes, les dice. Es decir, está haciendo una alusión a un reino que todo mundo lo entiende. Lo entiende y lo conoce. Ellos lo entienden. Ese comentario te iba a hacer porque si nosotros leemos con cuidado los 4 evangelios, Jesús en ningún momento se sienta, bueno, no podemos decir que no lo hizo, no está documentado, que eso es diferente. No podemos decir Jesús nunca hizo eso porque no lo sabemos, pero no está escrito, no está documentado que lo haya hecho. Que Jesús se sentara con sus discípulos y les haya dicho, muchachos, hoy les voy a explicar qué es el reino, ¿no? Jesús no explicó qué era el reino. Jesús describió el reino y lo hizo varias veces a través de parábolas. El reino de los cielos es semejante a un hombre que encuentra un tesoro en un terreno y lo vuelve a esconder. Va y vende todo lo que tiene y regresa gozoso a comprar aquel campo. Esa es una parábola en que Jesús viene y te explica el reino. O digamos que te habla sobre el reino. ¿Verdad? Exactamente. Entonces, es un tema que es de todos conocido. Esto es como cuando hablamos del Apocalipsis. No nos vamos a meter ahí, solo quiero comparar. Como cuando hablamos del Apocalipsis y hoy en día nosotros decimos, híjole, y Dios puso, o el Señor Jesús puso en el Apocalipsis un enigma y los cristianos de aquella época tenían que descubrirlo y ahora nosotros también tenemos que... No, para los que iban a escuchar a las cartas, por ejemplo, las iglesias a las que se les envía y los que iban a leer el Apocalipsis, ellos saben perfectamente a qué se refiere el Señor con la bestia, con esto. Ellos con entendían todo. Lo entendían perfectamente. Nosotros hoy tenemos que ir y hacer exégesis para poder entenderlo. Pero ellos lo entendían perfectamente. No es una cuestión de aquí hay un misterio, hay algo oculto, como muchos presentan a la Biblia de esa manera. De la misma manera sucede con el reino de Dios. El reino de Dios está entre ustedes, pero el reino de Dios no se lo explica el Señor a los fariseos, porque Él asume que es algo que ya todo el mundo lo maneja, ¿verdad? Entonces, al hablar del reino, ¿qué es el reino? Bueno, sí es el gobierno, sí, pero también la Biblia nos da pautas, porque aunque no lo diga enfáticamente, nos da pautas para entender qué podría ser el reino, o qué es el reino y cómo debemos entender nosotros el reino de Dios ahora. Y eso es eso es clave, eso es clave. Hay versículos bíblicos que nos enseñan y nos dicen, bueno, si esto está pasando, entonces significa que el reino está entre ustedes. Y de pronto, aunque no mencione la expresión o la palabra reino o reino de los cielos como tal, o reino de Dios, aunque no lo mencione, en algunos pasajes de pronto se sale a relucir los elementos del reino y lo que es el reino de Dios. No sé si podemos manejarlo o hablar de eso, o tienen alguna otra... Antes de ir a ese paso, ¿verdad? Yo estoy interesadísimo escuchando lo que estás desarrollando, porque creo que la pregunta que hizo Melissa es tan amplia. Exacto. Que es el reino. Ok, entonces, ¿dónde realmente está, pues? Exacto. O sea, entonces, para yo creo que cosas, igual sí. los que nos están viendo y escuchando, comenten. creo de que quieren que llegues a ese punto. Entonces, tenés el micrófono y dale. O sea, si en el camino se me ocurre algo, yo pongo pausa. Muy bien. Entonces, hay algo que yo quiero que tomemos en cuenta en cuanto al reino de Dios. Y una de las cosas que me gustaría que tomemos en cuenta es que siempre que hablamos o siempre que en la Biblia, o el Señor en este caso, habló del reino de Dios, siempre iba acompañado a veces de ciertos elementos que nos dan pautas de identificar ese reino. Y al hablar del reino como soberanía de Dios, como gobierno de Dios, como dominio de Dios, al hablar en eso estamos hablando también de la voluntad de Dios. Que fíjate que yo siento que esto es como cuando llegas a una clase en la universidad
y se supone que llevaste la materia 1 y ahora vas con la 2. Y el docente empieza a explicarte partiendo que vos ya entendiste la 1. Si no entendiste la 1, se te pone la cabeza verde, se te pone el lado y decís, vaya, tengo que ir a repasar. Porque este señor no me va a hacer un resumen de lo que se supone que yo ya debería de saber. Es como que tomaste bachillerato general, te metiste a una licenciatura en contaduría y allá te llegan a decir, bueno, señores, vamos a hablar acerca del balance, el debe, el haber y que no sé qué, y son cosas bien básicas que vos te quedas, ¿y qué es eso? Ajá, porque sí, no lo porque si te escogiste esa carrera es porque aparentemente ya deberías de tener algunas bases. Exacto, entonces lo mismo sucede con exacto, exactamente. Entonces, esas pautas que vos estás diciendo ahorita son las que, ok, si yo no tengo claro qué es el reino, tengo que correr para entenderlo. Así es. Jesús no lo explicó porque ellos Ya lo entendí. ya era parte de su cultura en ese momento en comprender qué era el reino. Y nosotros ahora en la iglesia nos está pasando de que como nos tenemos ese centro que yo me quiero gozar, hemos dejado a un lado la importancia que tiene de conocer el reino. Así y las implicaciones que tiene que yo viva en ese reino. Muy bien. Sigamos. Entonces, ahora bien, ¿cómo entiende el reino de Dios el judaísmo? ¿Y cómo entiende el reino de Dios el cristianismo? Son dos posturas distintas. Porque el reino de Dios para el judío es, el Señor establece su reino a través de alguien, a través de su Mesías. Ajá. ¿Ya? Entonces el Mesías, que no es otra cosa que un ungido, y el Señor luego se hace llamar el ungido de Dios. Entonces, a través de un ungido que viene y libera a la nación, la lleva a derrocar, en este caso al Imperio Romano, lo lleva a derrocarlo, se posesiona como el Mesías ahora es su rey, y ese rey ahora establece ese reino, ¿verdad? Que es un reino de dominio completo del mismo Israel, o en este caso... de puño de hierro. Exactamente. Con puño de hierro. Con puño de hierro. Y que es un dominio total, en donde ya donde va a reinar todo dentro de Israel, reina la bendición. Acuérdense de eso, de la bendición para el pueblo, donde reina todo lo que Dios quiere para su pueblo. Y es bien claro, porque ellos ven ese reino tan físico, ¿verdad? Que claro, hacia eso vamos. Ahora, el Señor, cuando presenta esa postura del reino, parece que se va por la tangente para los judíos. Y dicen, ¿cómo así? Ellos hablan del reino, pero el Señor de pronto empieza a ver el reino con un aquí y ahora. Pero no está pasando nada alrededor, pero no estamos libres, pero el Señor les dice en un momento, el reino de Dios está entre ustedes. ¿Y quién lo trajo? Yo. ¿Pero dónde está el reino? Sí, porque el mensaje de Jesús, si luego lo ves, la clave es el sermón de la montaña. Él no llegó a que vamos a hacer dinero, no vamos a hacer... Porque eso es una clave del reino desde el punto de vista del judío. La dominación y la prosperidad. Así es. Pero Jesús dijo, bienaventurado el que llora, porque va a recibir consuelo. Exacto. Porque Jesús está viendo el reino de Dios desde una perspectiva de un dominio en donde reina el amor, la paz, la justicia, la verdad, la misericordia. Jesús ve ese reino. Porque si reina el amor, la paz, la justicia, la verdad y la misericordia entre su comunidad y en el mundo, ¿qué más reino queremos? ¿Qué más reino queremos? Donde ya todo se vive en un ambiente, en una atmósfera de perfecta. paz. Porque eso es lo que, díganme, ¿qué es lo que ofrece los gobiernos? Lo que tratan de dar seguridad. Que hay que trabajar en esto, justicia. Y bueno, trabajo. Entonces, pero en el reino de Dios, cuando se dice, se implementa el reino. Ahora, ¿qué pasa cuando Jesús dice el reino de Dios está entre ustedes? ¿Y qué sucede? Y se siguen viendo esclavos, ¿verdad? Y se sigue viendo bajo el imperio. Entonces, ¿qué sucede cuando Jesús dice, ha llegado el reino? En la persona de Jesucristo llegó el reino. Miren que Jesús predica el reino de Dios. Y dice, el evangelio de Jesús es la buena noticia ¿de qué? Del reino de Dios. En Pablo hay un cambio. La buena noticia es
Cristo. Y la salvación en Cristo a través del sacrificio. Pero si vemos a Pablo hablando de un Cristo, pero también vemos a un Pablo hablando de la reconciliación de todas las cosas en el Señor. Entonces, qué interesante es de que esa reconciliación de todas las cosas en el Señor nos lleva de nuevo al reino de Dios. Pero en Pablo vemos a un reino que ahora, vemos a un evangelio. ¿Cuál es la buena noticia? La buena noticia es que Jesús vino, estuvo en la tierra, murió, pero resucitó. Y ahora todo aquel que en él cree no se pierde, más tenga vida eterna, ¿verdad? Pero ahora bien, pero si vemos a Pablo dando la buena noticia de Cristo, Cristo nos lleva a la buena noticia del reino. Y entonces ahí estamos completos. Entonces el reino de Dios es eso. El reino de Dios es eso. Cuando Jesús está en la sinagoga y le dan el rollo para... Por cierto, Jesús iba a la iglesia, ¿verdad? Se congregaba. Congréguense, hermanos. Entonces, va a la sinagoga, como era costumbre, dice la palabra. O sea, él se congregaba. Y como es un rabino, a él le dan... ¿Ustedes creen que si Jesús no hubiese sido un rabino fariseo? Espero no meterme en problemas con nadie. No, ya tuvimos un podcast sobre eso y decíamos a los hermanos que Jesús era... Lo que pasa Claro que sí. Lo que pasa está de que ese contexto de cómo se plantean los fariseos eso es un tema bien profundo, hermanos, que algún día también lo vamos a... El problema ha sido cómo se ha visto el fariseo. Siempre lo hemos visto como los archienemigos de Dios, pero bueno, dejémoslo ahí. Algún día vamos a hablarlo. El punto es de que cuando Jesús está en la sinagoga, como rabino que es, él tiene la posibilidad de que pueda sentarse en la cátedra, ¿verdad? Y que cuando abre el rollo encuentra algo bien interesante, que no quiero decirlo de memoria, porque no me lo sé de memoria, ¿verdad? Quiero decirlo con el texto acá. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Estamos en Lucas 4. Está haciendo referencia a Isaías. Se le dio el libro del profeta Isaías y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde está escrito. Y oigan lo que dice el texto en el verso 18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. La palabra ungido es clave ahí. ¿Para qué? Y ahí viene todo lo demás. Para dar buenas a los pobres. Oigan, buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Vayan viendo a ustedes ahí cuáles son las áreas del ser humano que está trabajando o de las que se está tratando acá. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos. Pero me gusta el verso 19, a predicar el año agradable del Señor. Si eso si hablamos que el Señor es el ungido, ¿a quiénes se ungían? Se ungía a los reyes. Se ungía a los reyes. Entonces está hablando de un ungido, de un rey que ha venido a solucionarle la vida a todo el mundo. ¿A través de qué? Estoy ungido. Dios me ungió con el aceite del Espíritu para que haga esto. Todo esto. ¿Y de qué habla? De justicia, de amor, de paz, de misericordia, de bondad, de salud. Ahí está. Y a predicar el año agradable del Señor. El año agradable del Señor es como que estuviera resumiendo todo lo anterior. Porque el texto... No se refiere como a un año calendario, como lo conocemos actualmente. De hecho, todos los estudiosos concuerdan de que el año agradable del Señor está haciendo referencia a la fiesta del jubileo. El jubileo era una fiesta que se celebraba cada 50 años. El jubileo. Cada 50 años. Ese año se le daba reposo a la tierra. No se cultivaba. Estamos hablando de un año en el que al sonar el chofar, ¿verdad? La trompeta, había fiesta, había alegría, porque había llegado el año agradable del Señor, el año del jubileo, en donde la tierra descansaba, era el año sabático de la tierra. Su cuarentena también. ¿Ves? Entonces, también las deudas eran perdonadas.
yo te podía prestar unos 2 años antes, unos 10,000. Ya no le cuenta cuánto iba a ser, ¿verdad? Ya va a llegar el jubileo. Pero tranquilo, porque el otro decía, ya va a llegar el jubileo, mejor no le presto. Entonces, donde las deudas, los esclavos eran liberados. Solamente el esclavo que decía, mi jefe, mi amo, perdón, me trata tan bien que yo mejor me quiero quedar. Y mejor no, yo quiero seguir siendo esclavo, ¿verdad? En fin, estamos hablando de un año. Ahora, hay mucha tela que cortar con la cuestión de que si el jubileo realmente sucedió con el pueblo o solo quedó como... Pero eso es otro tema. Entonces, pero ese es, de eso está hablando el Señor. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Hay un jubileo, está hablando a predicar el año agradable del Señor, pero ese año agradable tendría que ser el reino de Dios, en su plenitud. Y ahora que digo plenitud, ¿te acordás? Si no recuerdo, me acuerdan de esta palabra, plenitud. Uh-huh. Okay. Entonces, el reino de Dios es eso. Y a predicar el año agradable, todo lo anterior. Justicia, amor, etcétera. Equidad. El reino de Dios es un reino de equidad, en donde siempre todos los sistemas han fallado. Siempre van a fallar los sistemas. El comunismo, el capitalismo. ¿Por qué siempre va a haber quienes salgan perjudicados? Y unos que ganan y unos que pierden. Pero en el Señor estamos hablando de equidad, en donde todos merecen, donde a todos se les da lo que les corresponde, también con la justicia, ¿verdad? Entonces, si nosotros nos damos cuenta en eso... Son conceptos diferentes, la justicia y la equidad. Exacto. Ajá, son conceptos diferentes que pueden, si los dominamos, también nos pueden ayudar a entender mejor esto. Exactamente. Porque una cosa es ser justo, otra cosa es ser equitativo. Así es, Ajá. Exactamente. Entonces, ¿qué nos está enseñando el texto acerca del reino de Dios? Nos está enseñando una vida cristiana totalmente diferente. ¿Ven? Que si es esto, y aquí viene lo crudo, y qué ondas les dije con la iglesia, ¿verdad? Uh-huh. ¿Qué rol tiene la iglesia en este reino? Y ahí es donde nos tiene que explotar la cabeza hoy a todos los cristianos, nos tiene que explotar la cabeza, porque hemos jugado a un reino propio, hemos jugado oigan bien, a edificar reinos personales, por un nombre, por una denominación, por un nombre de iglesia, o por un nombre de persona. O por un ministerio. Uh-huh. Hemos llegado a ese punto en donde yo no le hago el bien a aquel, porque él no va a venir nunca a mi iglesia. Uh-huh. Yo no hago justicia a aquel, porque aquel nunca va a ser miembro. ¿Y de qué me sirve a mí? Lamento decirle que he escuchado de líderes, no voy a decir de pastores porque muy feo se oye, pero de líderes he escuchado decir lo siguiente: pero hermana, y usted quiere ayuda para la persona que vive allá al otro departamento, pero mire, allá que hay otras iglesias que le ayuden, nosotros aquí, él nunca va a venir a la iglesia. ¿Ya? Entonces, se está buscando un beneficio hasta cierto punto. ¿eh? Hemos construido reinitos, y lo peor de todo es que nos hemos encerrado en nuestros templos creyendo de que la vida cristiana es ir un día a la semana o 2 o 3 al culto, levantar las manos, orar, cantar, ofrendar y hacer sentarse. Todo eso, y ya sentar y ya nos vamos. Y tenés que estar hablando en lenguas y danzando, porque si no te vas a enfriar. Exacto. Y cuando vemos reino de Dios, lo desligamos totalmente de la vida diaria, cotidiana. Es decir, tenemos un dualismo en donde yo llego a mi casa después de ser jefe de una empresa, llego a mi casa, me pongo el chaleco de cristiano, la capa de cristiano, y me voy volando para la iglesia, y allá en la iglesia voy y levanto mis manos y esto y lo otro y adoro, y ya soy buen cristiano. Pero ahorita ya no estamos en la iglesia, estamos en el trabajo, y aquí yo oprimo, y aquí yo maltrato, humillo, y voto la dignidad de las personas, y entonces ahí tiramos totalmente lo que es el reino de Dios. Cuando el Señor dijo, el reino de Dios está entre ustedes, estaba diciendo, el reino de Dios se hace presente a través mío, con todas las acciones que yo hago, a través mío, cuando yo llevo amor, paz, justicia, verdad, misericordia, en todas las áreas. De hecho, pues eso se menciona como los frutos del Espíritu. El fruto del Espíritu, el sermón del monte, la ética del reino de Dios, que ahí está, ¿qué más queremos, verdad? Entonces, ¿qué sucede con esta situación? Sucede nada más y nada menos
que hemos dualizado la vida cristiana. Hemos dicho en lo secular, de hecho hasta lo decimos, en lo secular yo soy esto y en el cristianismo yo soy esto. No debemos dualizarlo, para nada. Esto debe de ser algo de que yo soy cristiano dentro de las cuatro paredes cuando levanto las manos, pero también soy un cristiano que practico la justicia, el amor, la paz y todo lo que les he mencionado allá en el lugar de trabajo, con mi vecina que me tira la basura ahí enfrente. Esto se trata de que el reino esté presente donde yo estoy. Por eso que Jesús... Que esté dentro. Que esté dentro, pero en el sentido del hecho de que yo pueda reflejarlo hacia los demás. Jesús, al decir el reino de Dios está entre ustedes, estaba diciéndose a sí mismo, aquí estoy. Muchos dicen dentro está, porque hay unas traducciones que dicen está dentro de ustedes, y muchos lo han llegado. El reino está dentro de ustedes, ¿para qué? Para que al que ver todas las desgracias del mundo, digamos, es que el reino está entre nosotros. Eso es una forma bien bonita de lavarse las manos. No, al decir el Señor, el reino está entre ustedes, está diciendo yo estoy aquí y yo estoy cumpliendo lo que significa y lo que es reino. Ahora bien, ¿y la iglesia? El Señor le dio una comisión a la iglesia y vayan y hagan discípulos. El Señor ordenó que la iglesia continuara su legado. Quiere decir que la iglesia hoy se convierte en la portadora del reino. Entonces, ¿cómo es que el reino no está pleno ahora aquí? Y les dije la plenitud, ¿se acuerdan? Sí. Lo que pasa es que el reino tiene, y me gusta cómo lo ven creo que bueno, desde la teología latinoamericana, me encanta mucho Carlos René Padilla, por ejemplo, cuando habla acerca de esto, porque está diciendo que el reino de Dios es un aquí y es un ahora. No lo dijo él, ¿verdad? Esto ya viene, pero... pero digamos que él se ha vuelto el portavoz de esa tesis. Bueno, él y muchos otros que... Pero vean eso, el reino de Dios está aquí y ahora. Y la expresión que él usa es, el reino de Dios es ahora o ahorita, ¿verdad? Pero todavía no. Ya, pero todavía no. ¿Cómo es eso de ya, pero todavía no? El ya significa, la iglesia es el agente de Dios para el establecimiento del reino. Y si la iglesia es el agente de Dios, ¿qué es un agente? El agente es aquel que representa a una institución y que ejerce, trabaja o actúa en nombre de esa institución. La iglesia obra, trabaja o actúa en nombre de la institución del reino de Dios. Un representante, un agente. Y si la iglesia es el agente del reino de Dios en la tierra, cuando dice está entre ustedes, lo que significa el ya es que la iglesia es responsable de reflejar el reino en el entorno en que se encuentra. En que ayer fuiste a un lugar y de pronto viste una necesidad y la supliste. Y la gente empieza a encarnar realmente ese amor, a encarnar toda esa ética del reino para ponerla en práctica. O sea, en la iglesia la gente debería ser consciente que voy a ser un mejor empleado, que voy a ser un mejor patrón, que voy a ser justo, que no voy a meterme en negocios sucios, que no voy a meterme en esto, que no voy a engañar a mi hermano. ¿Ya? Y eso es lo que vivimos constantemente. Eso es lo que vivimos constantemente. Y lamentablemente a veces hasta de gente, o sea, de la iglesia. Buscamos la tentación para vencerla. Dice. Exacto. Entonces, ¿qué sucede? Que en realidad la iglesia es portadora del reino. Y la iglesia no debe conformarse a un culto. Es que la iglesia, no sé, estoy perdido con lo que voy a decir, pero a veces en la iglesia estamos de afuera para adentro, cuando quizás deberíamos de ser de adentro hacia afuera. Así porque es. La iglesia debería, más que impactar a los que ya estamos como miembros de una iglesia, a los que ya somos parte de este cuerpo de Cristo, la iglesia debería de preocuparse también de cómo impacta positivamente a su comunidad. En las comunidades hay necesidades. Exacto. Y de hecho la iglesia es una comunidad para reflejar el reino de la comunidad. Ajá. O sea, de la comunidad hacia afuera. Esa comunidad de creyentes, esa comunidad de cristianos. De hecho, nosotros nos congregamos no solamente por el famoso tema de me voy a enfriar. Nosotros nos congregamos porque como comunidad
deberíamos no solo estar escuchando predicaciones de cómo voy a ser más próspero yo, No solo recibiendo, ¿eh? sino deberíamos de estarnos capacitando para saber que somos los representantes de Dios, los agentes de Dios, y qué voy a hacer allá, cómo voy a solucionar los males sociales que están atormentando al mundo. Sí, de hecho, si no me equivoco, eso está en el libro de Hechos, cuando la gente veía cómo en los cristianos ellos mismos se apoyaban y se suplían las necesidades y se ayudaban. De hecho, pues eso fue una de las cosas en las cuales muchos llegaban, paganos o gentiles, llegaban a oír las enseñanzas que se daban en Judea, porque los principios del judaísmo les gustaban. Porque, por ejemplo, en otras culturas, si una mujer se quedaba viuda, tenía que vender a sus hijos para comer. Y así era la cultura. En cambio, el judío, y pues se dio también en los cristianos, es que si habían viudas, parte de su ley era apoyarlas. El sentido de comunidad. El sentido de Y comunidad. eso le gustaba, lo dijiste claro, eso le gustaba al gentil. Ajá. Eso le gustaba al gentil, el sentido de comunidad del judaísmo. Muchos amaban el judaísmo por eso, les gustaba. De hecho, de ahí salen los famosos temerosos de Dios, que estaban los prosélitos de justicia, que eran personas que estaban, ya eran como miembros en propiedad, ¿verdad? Ya habían agarrado el judaísmo, ya se habían circuncidado, ya eran parte de los prosélitos de justicia. Y los temerosos de Dios, como Cornelio, no eran más que simpatizantes que estaban, les llamaban los temerosos de Dios o los prosélitos de la puerta, porque estaban en la entrada de la puerta y decían, me encanta el judaísmo, me encanta la filosofía de fe del judaísmo, me encanta el sentido de comunidad del judaísmo, me encanta todo eso, pero ¿y por qué no se hace evangélico, verdad? ¿Por qué no viene? Sí. No, porque está serio morirse de una circuncidada, ¿verdad? Sí, es que en aquellos entonces, bueno, el tema de circuncisión se sigue haciendo, pero los métodos médicos de ahora, en esa época se hacía con un cuchillo de sílex. Les voy a poner que investiguen. Les voy a dejar de tarea. Con un cuchillo de pedernal, decía alguien. Y cuando lo vean, imagínense, les va a dar taquicardia. Entonces, ¿qué sucede? Que ese sentido de comunidad debe ser transferido a la iglesia hoy, al punto de que hay una necesidad en la congregación, suplamos la necesidad de la congregación como comunidad. Pero no solamente hablemos de necesidades físicas, en todas las áreas. Sí. Pero eso tiene que salir también allá. ¿Y qué hacemos con reflejar el reino de Dios? Reflejar el reino de Dios en cuanto a lo justo. Miren, es difícil encontrar gente que diga hoy, se encontró un teléfono y está demasiado bonito, ¿verdad? Y le llaman y ya le quité el chip. Y ya no... Qué bonito es cuando uno llama y le contestan, dígame. Sí, fíjese que yo acabo de perder mi teléfono y que por favor no devuelva. La gente porque ya está acostumbrada a que te voy a contar una anécdota. Y viene alguien y le dice, no se preocupe, yo vivo en tal lugar, puede venir a traerlo. De hecho, si quiere nos vemos en X lugar. Y uno se queda, ¿verdad? Eso es de sorpresa. Ajá. Claro, te sorprende. Pero entre la comunidad de fe no debería existir eso. Pero hoy dejas la Biblia en la iglesia y ya no está mañana y dicen, y la Biblia, a ver, hermano, ya la perdí. Eso te quiero contar una anécdota tan... Mira, yo diría una Biblia muy bonita. Yo estaba así, pote, pues. Y la olvidé en la iglesia. Pero la olvidé en un lugar de ahí, no tirada en una banca, sino que la había dejado en una parte del púlpito. Ahí yo sabía dónde estaba. No la encontré el siguiente día. Y pasó el tiempo. Y mira vos, que un día, curiosamente que llego a la iglesia, veo mi Biblia en la banca. Y la veo, la abro, mi nombre lo habían tachado y arriba habían puesto bendición de Dios. No, en serio. Fíjate, y eso es lo que decimos cuando en el bus nos cobran, bendición de Dios. No veo a alguien que diga, Señor, no me cobró, venga, tome el pasaje. Ay, es lo que deberíamos de hacer. La señora de la tienda se le pasaron $5 y dice, Dios sabía la necesidad que yo tenía. No, bendición de Dios. Bendición de Dios. Entonces, todos esos elementos en mi trabajo, el hecho de que en el trabajo yo trate de cumplir con mi tiempo, de ser productivo, etcétera. Entonces, todo eso tiene que ver con reino de Dios. De verdad, Marlon, de que, wow, mira, se ha ido el tiempo volando, tenemos más de 40 minutos y creo que vamos a tener una segunda parte. Creo que es lo mejor que podemos hacer, porque hermanos que ustedes están viendo este podcast, les agradecemos el tiempo. Realmente agradecemos que nos permitan estar con ustedes, pero pues queremos dejarles ahí con
con el deseo de más, pues este Sí. tema es realmente... Es amplio. Es muy amplio. Nos quedamos en la primera pregunta, Sí. que qué era el reino, y ahí hemos ido Escarbando. hablando. Pero bueno, creo que quizás vamos a tener un segundo, quizás hasta una tercera parte de este tema que está buenísimo. Sí, muy, muy interesante. Concluimos realmente, no de esto, sino que realmente que vida cristiana es difícil, no es fácil, pero realmente debemos de ir entendiendo poco a poco y lo que siempre decimos, ir estudiando, ir aprendiendo. Gracias por estar con nosotros un domingo más. Marlon, gracias por acompañarnos y por compartir siempre todo el conocimiento. Gracias. Gracias, Ha sido man. un gusto, de verdad. Solo unas palabritas A nada ver, más dale. para todos los que pues ven la transmisión, es que no queden palabras. Que no queden palabras, que lo que hemos dicho hoy sea algo para aplicarlo a mi vida, que no sea un tema, qué bonito estuvo el tema, si acaso le gustó, Ajá. pero que no sea qué bonito, sino, y yo como cristiano, ¿cómo establezco el reino de Dios? Y empiece a trabajar para establecer el reino de Dios. Hay muchos que tienen muy buenos discursos, pero lamentablemente se quedan en Muy esos pocas discursos, acciones. porque a la hora Ajá. de verlo en la acción, botan todo Exacto. lo que el discurso decía. Bueno, Dios les bendiga. Gracias. Buenas noches. Gracias, Dios te Adiós. Dios les bendiga. bendiga a todos. Saludos.